Bienvenidos hermanos a este encuentro con la palabra de Dios, donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro, para enseñarnos lo que su Santo Espíritu escribió. Y vamos a invitar al Espíritu Santo en esta meditación de este Evangelio del lunes 14 de junio. Ya estamos en la 11ª semana del tiempo ordinario. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él que nos abra el entendimiento y podamos comprender el mensaje de amor que Jesús nos invita a llevar a cabo cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender el mensaje de salvación que tienes para nosotros en este día. Taladra nuestro corazón, que a veces lo endurecemos con el pecado, Señor. Y que penetre hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, tu palabra, para que nos decidamos a practicarla hoy y siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Ay, pues Jesús se refiere ahora a una antigua ley del Antiguo Testamento que se llama la ley del talión, ¿verdad? Y la ley del talión estaba yo aprendiendo sobre esta ley. Claro, me falta mucho, pero ahora sé que la ley del talión es, talión viene de una palabra en latín que significa semejante a, o igual a algo. O sea que si es una ley, equivale a que esa ley o ese castigo se imponía de igual manera. Por ejemplo, si una persona me mataba un buey, una vaca, un animal, pues era permitido que se le matara con una vaca y no más. O sea, y Dios les imponía esa ley para enseñarlos poco a poco a tener justicia sobre ellos, a no tener venganza contra las personas. Y a veces se nos podría hacer, bueno, a mí se me hacía un poco raro porque decía, ¿cómo que les permitía hacer eso? Sí. Pero es que el ser humano, cuando alguien nos hace algo, siempre como que tenemos esa sed de venganza por el pecado que abunda en nosotros desde el pecado original. Siempre en nuestro corazón como que hay una sed de venganza que no nos deja a lo mejor perdonar o tener amor. Y en el Antiguo Testamento sabemos que no existe, casi nadie tenía el Espíritu Santo, más que los profetas, los reyes, los sacerdotes. Pero de ahí nadie más. Entonces, ¿cómo iban a saber perdonar? Pero Dios poco a poco nos va guiando, nos va educando hacia la verdad, hacia el amor. Y ahora con nuestro Señor Jesucristo, pues nos enseña ese amor, esa nueva ley. Y como dices tú, ¿verdad? Antes era según el delito, era la compensación que se tenía que dar. Y dice un refrán, un santo lo dijo, no sé, yo lo escuché por ahí, que dice: el bien se alimenta de sí mismo y el mal se destruye por sí solo. Y así es cierto, porque ya cuando Jesús viene y dice, esa ley ya queda obsoleta, que Él vino a cambiar todas las cosas, Él vino a decir, ahora la ley es el amor. Y qué difícil es para nosotros perdonar al que nos ofendió, y más todavía darle más de lo que, aunque así nos trate mal, aunque así dar amor, porque el amor es donación, es donarnos al otro. Y qué difícil es, como dices tú. Es muy difícil. A mí me llamaba la atención porque esa ley del Antiguo Testamento, de la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, era igual. Ahora, o sea, era para el pobre,
o para el rico, para el débil o para el fuerte. Era para que no se fueran más allá de eso, más allá de esa venganza, para educarlos. Pero ahora creo que estamos peor. Ahora me haces una y me desquito lo doble, cuando no estamos en el amor de Cristo Jesús. Sí. Pero Jesús nos enseña a ver, con este texto del Evangelio, a ver a los demás como Él nos mira a nosotros, sabiendo que todos somos pecadores y que todos cometemos pecados graves, más contra ese hermano que a veces cuando nos hace algo sentimos rencor. Pero si recordamos, hace 8 días eran las promesas de las bienaventuranzas, y una de esas bienaventuranzas decía: felices o bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán saciados. Y qué mejor recompensa que Jesús, que nos recompensa, ahora sí, valga la redundancia, con su amor y con su misericordia. Y Él quiere que nosotros, en vez de que nos venguemos de lo que nos hicieron, oremos por ellos, para empezar, orar por ellos, y Jesús con su Santo Espíritu hace el resto. Y fíjate, la más grande prueba que tenemos es Él mismo, que lo golpearon, lo escupieron, le hicieron todo lo habido y por haber, hasta llevarlo a la cruz. Y aún así en la cruz Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí nos seguía amando y nos sigue perdonando hasta el día de hoy con todos los errores y horrores que cometemos. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1039, resumido, ¿verdad? Dice que Jesús en el juicio final, cuando ya estemos cara a cara a Él nos va a juzgar por qué tanto amor dimos. Más nos va a juzgar más por lo que no hayamos hecho, por lo que hayamos dejado de hacer. Entonces eso a mí, ay caray, pues. Y sí es verdad, porque si ahora con la ley del amor que Cristo nos está enseñando, si nosotros nos vengamos sabiendo que eso es lo que nos pide Jesús y no lo ponemos en práctica, pues entonces, ¿quién es el malo? ¿En dónde nos colocamos? Nos colocamos en nosotros de que somos los malos, porque nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, y sin embargo nos vengamos. Entonces no somos verdaderos hijos de Dios, porque un verdadero hijo de Dios no piensa en venganza, o lo piensa porque es cuestión del pecado, pero no lo lleva a cabo. Es para empezar, ¿verdad? Pero ya cuando uno lucha por esa santidad, que estas leyes del amor de Jesús, o se resume en una, nos lleva a que cada día crezcamos en santidad, para que poco a poco recuperemos esa imagen y ese parecido a Jesús, esa semejanza a Dios, trino y uno, no más a Jesús, de que nos parezcamos a Él, porque somos hechos por Él, somos criaturas de Él y somos hijos de Él. Entonces es natural que quiera lo mejor para nosotros. Así es. Y en el Evangelio de Lucas dice el Señor: bendice al que te maldice. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo como humanos, pero es precisamente como dices tú en ese momento. Dicen que para pelear se necesitan 2. Para odiar se necesitan 2. Entonces es nosotros donarnos por ese amor y amar al que no nos quiere bien. Es decir, Señor, es tan increíble de veras el amor de Dios, que cuando tú en ese momento que estás sintiendo ese rencor por esa persona, te pones en oración por él, primero por ti, para que te venga esa paz. Es algo increíble que solamente el Señor Jesucristo da esa paz que necesitas para que no siga esa venganza, ese rencor, para que te quite de eso, porque como seres humanos, pues es el primer, como dices tú, lo primerito que pensamos: ay, es que me hizo esto, y ay, pero cuando viene esa paz que el Señor da, es que es algo increíble. Ese es un milagro verdaderamente cuando uno lo pone en práctica, porque yo me recuerdo, yo antes no pensaba de esa manera, pero cuando se pone en práctica, pasa algo maravilloso. Yo a ustedes les he platicado, mi hijo chiquito cuando iba a empezar al pre-kinder, pues usaba sus lentes y los niños le hacían bullying. Y yo le dije: ora por ellos, y yo también voy a orar por ellos. Y es que es un milagro, es maravilloso la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso digo que
es Jesús Ujú. quien nos consuela. Ujú. Y más, o sea, nos limpia de todo rencor. Sí. No nada más nos consuela, nos limpia, se hace presente, Sí. porque Pasa su mano sanadora y de sí, verdad que sientes. sí, y ya Sí. cuando uno ora por los que nos hacen daño, por los Ujú. que nos persiguen, yo en este caso pues era mi niño y Ujú. con una madre le duele más Sí. lo que le hacen a sus hijos que a uno mismo. Que a uno mismo. Entonces, por necesidad, yo no lo digo que por amor, pero por Ujú. necesidad de ser la primera vez, Ujú. y yo me puse a orar por esos niños y le dije a él que orara por los niños que le hacían mal, porque Ujú. la clave estaba donde está Dios, no puede haber venganza. No. Donde Jesús reina, no puede haber venganza ni No. rencor. Entonces, si nosotros pedimos al Señor que esté en esas personas que nos hacen daño, no puede haber más venganza. Y entonces ese círculo de violencia, de rencor, de odio, se va a parar. Se va a Porque parar. Jesús hace milagros. Sí. Y los milagros más grandes es cambiar el corazón de piedra, es cambiar ese rencor que a todos nos cuesta. Nos cuesta y mucho. Nos cuesta y mucho, pero lo importante es Quererlo, tener querer ser atención. feliz, porque solamente así alcanzamos la felicidad plena. Y no solamente en el cielo, en la vida eterna, sino desde ahorita. Y yo allí fue la primera vez que aprendí a orar por los que me persiguen y a orar por todos en sí. Allí fue la primera vez que dije yo, cuánta razón tienen las Sagradas Escrituras cuando Jesús nos dice, y si Jesús nos dice en su palabra, es por el bien de uno mismo. Fíjate, y los de las demás. como las virtudes que el Señor nos pide, las virtudes cardinales, que entre ellas están la templanza, la justicia, la paciencia, sobre todo la paciencia, la caridad con el demás, Sí. el aceptar el sufrimiento, la serenidad que nos cuesta tanto, de decir, me voy a calmar, antes decíamos, voy a contar hasta 10, pero no, hoy es el momento de orar, de decir, Señor, el que tu momento paz de orar. venga a mí, es por eso que Y es de tan orar con importante todo la oración. corazón, porque les digo, o sea, yo oraba por necesidad solamente de que no quería que le hicieran daño a mi hijo y yo no podía estar con él ahí para defenderlo. Entonces le digo, ¿quién más que Jesús, que está siempre ahí, mamita María, que está Su siempre ángel de la intercediendo, es su ángel de la guarda? O sea, tenemos muchos Tanto. auxilios. Sí. Y es precisamente que hoy Jesús nos quiere enseñar a no llevar esa venganza, ese odio que a veces se anida en nuestro corazón. Y que no trae nada Y bueno. que no trae nada bueno, Nada bueno, al nada, contrario, nada, eso nada. Y a ofende no al llevar Señor. los criterios del mundo, Ujú. de odio, de violencia, de rencor, Sí. de todas esas Porque a cosas que veces- nos van dañando poco a poco hasta morir. Sí, escuchamos al mundo y cómo te vas a dejar, y cómo vas a hacer, y cómo vas a permitir. Qué Es que- tonta que me... Sí, es Y más Jesús nos dice en sus bienaventuranzas de Sean mansos. felices, y de verdad así es como se puede ser feliz y en paz. Sí, exactamente. Y pues la reflexión para mí personalmente en este día es si verdaderamente, como decías tú al principio, si me digo seguir a Cristo, si me digo amar a Cristo, verdaderamente estoy dispuesto a no tener rencor, a no vengarme. Entonces, eso sí nos debería hacer, porque a veces nos decimos, sí, es que yo sigo a Dios, pues ¿a qué Dios estás siguiendo si estás haciendo todo Al lo Dios de contrario? uno mismo, Al porque Dios, al Dios yo. eso nos ayuda a doblegarse a nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo, a querer hacer lo que yo digo, lo que yo deseo, mis deseos de venganza. De venganza. Y eso no nos trae nada bueno. Nada Y bueno. se los digo por experiencia. Sí, Porque nada cuando bueno. uno practica la palabra de Dios, cosas maravillosas suceden en nuestra vida y en nuestro hogar, y así pues no les enseñamos a nuestros hijos a llevar a cabo la venganza, que si Así te es. pegan, pégale más fuerte. Y Ujú. ese error cometemos a Sí. veces. Entonces los invitamos a que pongamos en práctica la palabra de Dios. Si no nos nace del corazón, pues oremos para que Dios nos ponga en nuestro corazón ese deseo de amar a nuestro prójimo. Para empezar, no haciéndole daño No y haciéndole orando daño. por él. Ya Así. después Jesús se encarga de lo demás. De lo demás, así es. Pues gracias por Sí. estar con nosotros. Los invitamos a que cada domingo asistan a la Santa Eucaristía, a que todos los días reflexionemos la palabra de Dios, porque es Jesús quien nos está
enseñando cómo vivir esta vida difícil. Moldeando. Nos está moldeando, Moldeando. nos quiere llevar a la santidad para que entremos derechito al cielo, sin escala, Sin escala. y recuperemos su Ojalá y así imagen. sea. Pues hasta la próxima. Dios los bendiga Dios siempre. bendiga siempre. Hasta